Esta es una duda muy común. ¿Cómo configuro OBS para que no se vea así? Pero, que viéndose bien, no pese esta barbaridad. Hay que conseguir un balance entre peso y calidad de video. Ese balance lo decides tú. Hoy vengo a mostrarte cuál es la mejor configuración que conseguí, al menos hasta este momento. Esta configuración dependerá, claro, en gran medida, de cuáles sean las características de tu PC, por lo que te enseñaré la configuración base, con un rango de personalización que no te vuelva loco o loca. En el programa OBS. Primero vamos en Ajustes, Video, para ver el tema de la resolución. En la resolución de lienzo, es la resolución base de tu pantalla, normalmente ponemos la nativa. La resolución de salida, es la que finalmente se verá, esta puede ser escalada de lienzo. Yo recomiendo para evitar escalados y gastar recursos en eso, es poner ambas resoluciones a la que se ejecutará el juego o se grabará la pantalla. En FPS elegimos 60, o si vas a capturar a 30 FPS, pues ponemos 30, también dependerá del rendimiento de tu PC. En Ajustes, Salida, tenemos que seleccionar Configuración avanzada aquí. Seleccionamos Grabación, ya que es de lo que trata este video. Emisión para Stream puede quedar para otra ocasión, ya que es recomendable usar una configuración diferente para este. En Grabación, tenemos el formato de grabación de archivo, se recomienda MKV, que es resistente a corromperse si hay algún fallo o corte de energía en la grabación, y está MP4 que tiene alta compatibilidad. También está esta variación de MP4 fragmentado, por si hay una interrupción en la grabación, por ejemplo un corte de luz, se guarde la parte de la grabación y no se pierda. Una buena configuración es seleccionar el formato de grabación MKV y en los ajustes avanzados de OBS, en la sección de grabación, marcar la casilla de convertir automáticamente las grabaciones MKV a MP4 al detener la grabación. Lo siguiente es el códec de grabación. Las tarjetas gráficas y también algunos gráficos integrados como los de AMD, traen códecs de grabación de video de aceleración por hardware propios de sus marcas, que permiten usar la tarjeta gráfica o GPU para optimizar la grabación a buena calidad sin afectar mucho el rendimiento. Estos códecs pueden variar dependiendo del modelo y año de la gráfica. Para saber cuál es el códec que utiliza aceleración por hardware, vienen nombrados con un prefijo según la marca de la GPU. Estos en el caso de AMD, son los que dicen AMD HW, en el de Nvidia se llaman Benq y el de las tarjetas gráficas de Intel, los ARC, se llama Intel Quick Sync Video QSV. Me centraré en los AMD HW ya que estoy usando una GPU AMD en este video, los demás tienen las mismas variantes de códecs que mostraré a continuación, así que si tienes otra marca de gráfica, también te servirá esta configuración. Tenemos el H264AVC, que es el estándar más compatible y versátil, tiene años de antigüedad y es el más conocido. Tenemos también la versión más nueva, el H265EVC, es la evolución del anterior que tiene la ventaja de que reduce el peso de grabación sin perder calidad, llegando a un 50% menos en comparación con H264, pero requiere más potencia de procesamiento de la gráfica y es menos compatible con hardware y programas de edición más viejo. Por último, el más nuevo de todos, el AV1, es un códec de video abierto, más eficiente en la compresión que H265, llegando a un 25 o 30% menos de peso que ese. Manteniendo buena calidad, el contra es que al ser muy nuevo tiene menos compatibilidad que los anteriores y consume más recursos que H265. Así que nos quedamos con H264, en la configuración recomendada de este video, ya que usar X264, que usa la CPU, aunque puede dar mejor calidad, es mucho más lento e impacta más en el rendimiento. Por eso es recomendable para grabar tener una GPU dedicada con codificación por aceleración de hardware. La codificación de audio la podemos dejar por defecto. Ahora entramos en lo que más nos complicamos, los ajustes de codificación. En control de frecuencia simplemente puedes usar CQP, no nos compliquemos, este es el que tiene mejor balance en calidad y peso, esto se gradúa en este rango numérico, mientras más alto menos calidad, más pixelado y menos peso, y mientras más bajo el número más calidad, más bitrate y más pesado. El CQP es un método de codificación de video, que funciona manteniendo la calidad de video con un bitrate variable. Este prioriza la calidad sobre el tamaño del archivo. Se ajustará el bitrate de grabación dentro del rango seleccionado de más o menos bitrate, según la cantidad de información de video que se tenga que procesar en diferentes partes de la grabación, optimizando la mejor calidad con el menor peso que se pueda permitir. Puedes poner un nivel CQP en un rango entre 20 y 30, es cuestión de que pruebes, yo lo tengo para 1080p y 60 cuadros por segundo en 28.
Una forma fácil de ver a qué bitrate está grabado un gameplay o video es en los detalles del archivo de video, te indicará. El intervalo de fotograma se puede poner en 0. Reajuste en calidad, dependiendo de tu PC, puede que tengas que bajar a equilibrado. Perfil puedes ponerlo en alto, es el nivel de prioridad de recursos para la codificación. Máximos BFRAMs, yo lo dejo en 0, lo puedes poner igual. Y ya tendríamos configurado el OBS para grabar. A la hora de grabar es recomendable seleccionar las fuentes apropiadas para lo que vayas a grabar. Si es un gameplay, poner captura de juego si te lo permite. Sé que hay juegos que puede que no reconozca el OBS. En este caso, usar captura de pantalla o ventana específica. Esto lo menciono porque sí puede haber una diferencia de rendimiento entre capturar juego o pantalla. Esto sería todo, hasta un próximo video.